Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Vanessa Castañeda, psicóloga en proceso de formación. El día de hoy estaré en compañía de Jennifer Juliana Pérez Cardoso y de Susana Ponare. El día de hoy estaremos haciendo un video tutorial acerca de la observación conductual y cada uno de los parámetros que para hacer estas se deben llevar a cabo, y con ella hablaremos sobre la entrevista conductual. Bueno, para dar inicio a este, primero debemos explicar de qué va a tratar este video tutorial. En este video tutorial vamos a explicar cómo realizar una observación conductual. En esta se mostrará paso a paso los procedimientos con sus respectivas técnicas. Es decir, vamos a aclarar, básicamente aclarar y explicarles cuáles son estos parámetros que debemos cumplir o debemos presentar a lo largo de la observación o la entrevista conductual. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué razón lo hacemos? El objetivo general de esto es lograr mostrar los constructos aprendidos en clases y mostrar cuál es la importancia de las técnicas para realizar una observación conductual. Bueno, hablaremos ahora sobre la observación conductual. La observación conductual es una técnica que recoge información en la evaluación psicológica, es decir, es el proceso del escuchar al paciente, recolectar la información, plasmarla e interpretarla. Es el momento en el que nosotros escuchamos al paciente. Luego de esta se observa un hecho que ocurre en la situación de la observación. Existe la observación natural, la análoga y la artificial. La observación natural es lo que observamos cuando el paciente tiene su comportamiento natural, o sea, es su característica o su comportamiento son propios de él. La análoga son los que son adquiridos a través de cada uno de los ámbitos sociales, o sea, que son como cogidas o dadas de acuerdo a un círculo social, y la artificial es esta que se puede decir que se da inconscientemente, es decir, como cuando uno va a un centro comercial y hay una muestra de algo, entonces uno prueba de esa muestra. La conductual, el producto de la interacción del entrevistado y el entrevistador, va más allá del simple hecho de ser un interrogatorio o del intercambio de información que se espera. Bueno, lo que se espera realmente dentro de la entrevista conductual es que el terapeuta realmente sea capaz de indagar sobre el comportamiento, el problema del usuario, y que este pueda identificar las posibles relaciones y funciones de las variables asociadas a dicho comportamiento. Es decir, el psicólogo o el entrevistador debe de enfocarse, debe de enfatizar en relacionar cada una de las variables que el entrevistado verbalice. Tiene que reunir toda esta información para que asimismo se pueda identificar cuáles de estos comportamientos llevan a cabo una problemática
o qué problemática acarrea cierta serie de comportamientos. Al igual, esto es un proceso de evaluación mixta. El entrevistador recopila la información de la conducta, prioritariamente la del lenguaje verbal, aunque también suele presentarse la del lenguaje no verbal. Cuando se presentan las del lenguaje no verbal, es decir, los gestos que hace el paciente, los movimientos, digamos, la incomodidad que quizás el paciente representa ante ciertas preguntas o ante cierto estímulo, pero también recopila la información sobre la conducta misma durante la sección, es decir, lo que yo estaba diciendo anteriormente. Se recopila la información tanto del lenguaje verbal o el no verbal. Bueno, entonces pasamos a las funciones de la entrevista conductual. Esta tiene 3 funciones. La primera pues es la elaboración del diagnóstico y pues la evaluación. Básicamente en esta lo que se hace es identificar las conductas del problema y pues recolectar información, los datos pues en general del problema y cuál pues son las implicaciones que quizás este tiene atrás hacia otras áreas de la vida del usuario. Puede ser tanto en el ámbito laboral, académico, socioeconómico, quizás cultural. En cuanto a la segunda, tenemos la motivación. La motivación se encarga o se trata de que es el intrigar al que el usuario pues pueda realizar un cambio conductual que pueda promover el sentido de la responsabilidad y control sobre su problema, es decir, que pues el individuo mismo pueda pues tomar ese control y llevar su proceso terapéutico pues al día para que pues este adquiera los conocimientos suficientes en los que pueda pues controlar su problema de acuerdo al entorno en que donde esté y al que sea su respuesta ante un estímulo. El instruir pues se trata de informar sobre las metas terapéuticas y del procedimiento para conseguirlas. Es decir, explicarles cuál va a ser el proceso por el que se va a llevar a cabo la persona. Bueno, los puntos principales de la entrevista conductual. Dentro de estos tenemos 6. El número 1 son las delimitaciones de la conducta del problema. Pues esta consiste en conocer la problemática del usuario. Para esta no existe un tiempo límite. Los pasos básicamente de estas son la identificación pues del problema según su importancia y relevancia. Cabe aclarar que hay unos que son más relevantes que otros. Esto no quiere decir que todos no sean importantes, todos son importantes, pero unos más relevantes que otros. La segunda es especificar los niveles de respuesta, es decir, dentro los niveles de respuesta como lo conductual, lo cognitivo, lo verbal y lo físico. Cuando hablamos de verbal es la respuesta que se da mediante el lenguaje, mediante el habla. Lo fisiológico es aquello no verbal, como las características físicas que se presentan ante un estímulo, los movimientos, los gestos. En cuanto a la conducta, es cómo se presenta o cómo la reacción del paciente ante ciertos estímulos o en ciertos momentos de la entrevista. Y lo cognitivo es cómo sus respuestas influyen desde lo ético, lo moral y lo religioso, lo cultural. Como tercera está la de solicitar información. Esa pues consiste en recolectar la información sobre la última vez que presentó pues. El segundo punto es la importancia del problema, en donde se obtiene la información acerca de la relevancia del problema. Es
cómo esta afecta a la vida del usuario en diferentes contextos. Puede ser contextos familiares, laborales y sociales. Para tener pues una mayor asertividad en cuanto a la elaboración, se puede hacer la elaboración de un cuestionario. Esta puede ser numérica o análoga. Pues esta puede basarse en cuanto a la escala numérica de 0 a 10, donde 0 sea nada grave y 10 muy grave. En cuanto al tercer punto, tenemos el parámetro de la conducta del problema, que esta es después de la obtención de la gravedad del problema, donde pues se deberá definir los parámetros de la conducta, como la frecuencia, la duración y la ansiedad del comportamiento. Cuando estamos hablando de la frecuencia, estamos hablando del número de veces que se repite una conducta. Cuando hablamos de la duración, es el lapso de tiempo que esta dura, los minutos, segundos, horas que dura pues, la conducta que se da ante el comportamiento que se da ante una conducta. Y la ansiedad es cada una de aquellas molestias que presenta el individuo. Los puntos principales de la entrevista conductual es los determinantes de la conducta problema. Es cuando se busca elementos que puedan ser responsables de esta ocurrencia. Por ejemplo, la estimulación previa externa, que serían los lugares, las personas o el horario, el motivo el cual ocurre cuando está presente. Esto quiere decir el por qué se comporta de esta forma cuando está en este lugar o cuando está interactuando con más personas o cuando hay más personas, por qué actúa de esta forma. También entraría la estimulación propia de la persona, que serían los pensamientos, o las respuestas fisiológicas. Entonces, el por qué cuando realiza algo siente o piensa o dice esto. Entraría la evolución, también está la evolución y desarrollo, que es cuando se conoce la conducta del problema. Sería dar las primeras hipótesis que expliquen el funcionamiento. De esta forma también es recomendable conocer la evolución y la problemática y los intentos de solución. Cuando hablamos de intentos y solución, aquí entrarían las expectativas y objetivos. En este punto el usuario señalará qué comportamientos han ayudado para enfrentar su problemática y cuáles serán sus objetivos de cambio. Para finalizar, se debe conversar acerca de las expectativas de la intervención filosófica, que es lo que se espera del contacto psicológico, y así dar paso a la explicación de las formas en las que se llevará la terapia. Las fases de la entrevista conductual son 3, que está la inicial, la intermedia y la final. La entrevista conductual debe ser directa, ya que se busca información relevante. La fase inicial es muy primordial, ya que de esta depende mucho de su sesión. Entonces, esto quiere decir que el terapeuta, una u otra forma, tiene que dar buena impresión al usuario y que sea positiva, que es lo más recomendable, para que asimismo el paciente tenga la libertad y confianza de poder hablar de su problema. Entonces, en esta también se establece rapport, que es cuando los dos interactúan, los dos hablan del problema. Entonces, cuando el paciente y el terapeuta conversan mutuamente del problema, valga la redundancia. También el rapport es cuando, están los objetivos, que es cuando el terapeuta pregunta, debe ser
las preguntas, todo es como un lineamiento. Entonces, primero se pregunta tal cosa y así. Entonces, todo tiene que ir por fases, por decirlo así. Entonces, de esta también depende mucho, mucho de la entrevista, de la sesión con el paciente. Está la fase intermedia, que es cuando el usuario habla y el terapeuta observa. Entonces, el terapeuta tiene que observar su comportamiento, que es el lenguaje no verbal, y el usuario responder a las preguntas que el terapeuta hace. Entonces, el terapeuta tiene que ver su comportamiento o cómo responde a la hora de él preguntar algo y el cómo reacciona a tal pregunta o cómo son sus gestos o movimientos de las manos. Y entonces por eso es bueno que el entrevistador tenga buenas preguntas, no buenas preguntas, sino buenas transiciones entre los temas. Listo, llegamos a la fase final. La fase final tiene 3 puntos que se recomiendan al terminar la sesión. Para terminar la sesión tenemos que tener en cuenta que sea un cierre positivo e integral y claro de lo que se ha realizado a lo largo de la sesión. ¿Esto qué quiere decir? Se debe intentar que el usuario termine la consulta con un estado de ánimo mejor del que se ha venido al inicio. El segundo es que el objetivo es sintetizar de una forma concreta todo lo que se charló en la entrevista. O sea, resolver todas las dudas, confrontar según sea el caso y exponer las siguientes actividades que se quieren realizar para el próximo encuentro. Tercero, otra es tener otras acciones importantes que son agendar la próxima cita, indicando el lugar, la fecha, la hora, explicar las tareas en la casa, asegurarse de que el usuario no tenga alguna duda de lo que se charló durante la sesión. Motivar es algo muy importante al usuario en las fases alternadoras, como al terminar: deseo que tengas una excelente semana, te espero los próximos días o te espero la próxima sesión. Siempre ser cordial con el paciente. Siguiente, habilidades y actitudes que debe tener un terapeuta para implementar en una entrevista conductual. Resaltemos que el terapeuta debe poseer creatividad y sensibilidad clínica, lo que implica tener ciertas actitudes y habilidades para ciertos estímulos originalmente que parecían neutros, como verbalizaciones y comportamientos no verbales, que esto posee un valor emocional muy grande. Actitudes. La primera actitud sería la empatía, donde el terapeuta ha aprendido que el llanto, por ejemplo, es una manifestación de tristeza, por lo tanto, él va a responder a una cierta forma ante ella. Aceptación. Evitar o reducir la emisión de comportamientos manifestados. El terapeuta va a aceptar su comportamiento. Tercero, la autenticidad. Esta sería la capacidad que tiene el terapeuta para saber cómo expresarse y en qué momento, a través de las conductas no verbales. Por ejemplo, el terapeuta no castigue o emita verbalizaciones asociadas con estímulos aversivos para el usuario. Listo, ahora hablemos de habilidades. La primera habilidad sería la escucha activa. Esta que permite identificar y delimitar el problema del usuario, alternarlo y diseñarlo en un mejor plan de intervención. Esto es lo que hace el terapeuta. La directividad. El terapeuta brinda a las instituciones, es decir, ofrece estímulos discriminativos muy claros para que el usuario responda ante esta consecuencia. Presentar elementos corporales adecuados. Es una habilidad que se debe
ir construyendo para transmitir y tener una receptividad e interés a través de las señales no verbales como posturas, proxemias y gesticulaciones. Cuarta, manejar conductas en el espacio y evitar del usuario. La habilidad de identificar ocurrencias dichas de conducta, sus causas y presentar conductas capaces de discriminar o delimitar. Vamos con el tema de duración y frecuencia de las sesiones. Tengamos en cuenta que este es un tema muy importante, ya que la entrevista conductual para la evaluación del problema es de suma importancia. Probablemente dure 50 minutos, sea suficiente, pero sin embargo hay sesiones que se extienden o llegan a durar casi 90 minutos dependiendo de la modalidad. Por ejemplo, si se trata de una terapia individual o terapia en pareja o grupal. Con respecto a la frecuencia de las sesiones, se espera que éstas lleven a cabo una vez por semana. Sin embargo, su ocurrencia puede ser mayor o menor según sea el caso. Por ejemplo, si hay un paciente o un usuario en crisis, a él toca la frecuencia de las sesiones será mayor a diferencia de otros pacientes, ya que esto hace que pues, el problema de su seguimiento sea un poco más intenso. También debemos tener cuidado porque hay llamadas telefónicas o mensajes de los usuarios, ya que hay algunos que pretenden tener la sesión por llamada telefónica, en lugar de preguntar o realizar algún comentario de interés. Por último, hablaremos de las prácticas éticas. Tengamos en cuenta que la ética es algo más que situaciones concretas y juicios basados en reglas y principios. Cuando se elige un principio como dominante o se compromete una línea de conducta que se cree correcta, podemos tener un mal procedimiento, ya que siempre señalamos que una de las mayores limitaciones de la terapia conductual es la aplicación de técnicas especificadas que ignoran los valores del usuario. También podemos ver que las actitudes y las creencias no deben definir las metas particulares del tratamiento. Por lo tanto, se necesitaría que el terapeuta no lleve a cabo sus prácticas sin considerar estos como elementos. También tenemos que ver que el espacio de la terapia no es solamente conocer la eficacia de ciertos tratamientos, sino que también debemos tener en cuenta que nuestro enfoque es priorizar siempre el bienestar del usuario y corresponder en los procedimientos y sus necesidades. También podemos ver esto desde una perspectiva conductual, cual nos habla que hay puntos más importantes como requisitos del terapeuta, son competencias, habilidades que ya están definidas y medidas objetivamente. Por lo tanto, estas habilidades y sus implicaciones éticas pueden enseñar, modelar y asimilarse en los terapeutas de formación.